Les estaba explicando acerca de la fisiopatología al momento de viajar en un avión, que tiene relación con los cambios de presiones que no se pueden compensar cuando hay una trompa de Eustaquio que no puede meter aire al oído medio, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que uno esté resfriado, ese moco, esa inflamación, obstruye la trompa que está detrás de la nariz y eso evita que el aire ingrese, ¿no? Entonces uno está en el avión, está viendo el cambio de presiones y la trompa, por estar obstruida, no puede meter el aire adentro del oído, ¿no? Y ese cambio de presiones no se puede compensar y ahí es donde genera dolor. En casos extremos, en los que esté totalmente cerrada y el cambio sea muy brusco, muy rápido, se puede pues, hasta perforar el tímpano, ¿no? Puede haber hemorragias, etc. Esto ocurre tanto en el cambio de presión en el aire como en el agua también. Los buzos, los que realizan pues, ese tipo de actividades, cuando ascienden o descienden muy rápido, también puede haber problemas de oído medio, ¿no? Por el cambio de presión que existe en ese momento. Bien, vamos a hablar ahora justamente de eso, de lo patológico, y vamos a tener en cuenta ahí que el origen de, vamos a decir, el 90% de los problemas del oído medio están en la trompa de Eustaquio, ¿ya? Entonces, en una otitis media ya vendría a ser una patología. ¿Qué es lo que ocurre? El oído medio debería estar con aire, ¿verdad? Si el oído medio no está con aire y está con pus, y hay inflamación aguda, hay secreción, hay infección, estamos ante una otitis media aguda. Entonces, ¿qué es una otitis media? Es un exudado en el oído medio. Exudado, al hablar de exudado hablamos de una secreción inflamatoria, ¿no? Que en algún momento, si la infección avanza, progresa, empeora, puede ser pus, ¿no? O sea, un exudado como tal, purulento, ¿no? Entonces, aquí vemos un oído medio lleno de aire y aquí un oído medio lleno de, en este caso, un líquido infectado, ¿no? Vemos justamente lo que pasa con la membrana. Miren, aquí está toda de color, ¿no? De plomiza, como lo hemos estado viendo. Y luego aquí se pone roja, se abomba, ¿no? Todo este líquido de acá quiere salir por algún lugar, entonces empuja la membrana, la inflama, etc. Y aquí vemos cómo es que se ve realmente un oído medio con una infección activa, ¿no? El tímpano se enrojece, se abomba, se protruye hacia afuera, ¿no? En las fases iniciales. Luego, esta secreción puede romper el tímpano y puede salir en una fase supurativa, una otitis media, ¿no? Entonces, ¿cómo es que esto llega a ocurrir? Generalmente por la trompa de Eustaquio, ¿no? Hay una infección, un proceso infeccioso generalmente que se origina en el oído, en la nariz, ¿no? Una rinofaringitis principalmente, que inflama o llena de secreciones la parte más cercana de la trompa hacia la nariz. Esto hace que se obstruya, justamente, que en el oído medio haya un cambio de presión, porque cuando la trompa está obstruida, el aire no ingresa. Entonces, en el oído medio se genera un vacío, una presión negativa, que hace que toda la secreción que pueda estar ahí en el oído, en la rinofaringe infectada, se absorba, ¿no? O sea, por ahí que la trompa se abre un poquito, porque está parcialmente obstruida, se abre un poquito y empieza a jalar la secreción infectada de la nariz hacia el oído medio. Y así es como la patología de los virus o las bacterias de la nariz que están en la rinofaringe suben hasta el oído medio, ¿no? Es una de las causas que ocurre cuando hay una otitis media. Eso quiere decir que prácticamente todas las otitis medias agudas empiezan con un proceso respiratorio alto primero, ¿no? Y es así, ¿verdad? Por no decir todas las otitis medias agudas, el paciente va a tener una historia de una rinofaringitis previa. Estuvo resfriado hace una semana, ¿no? O tiene un cuadro, tuvo un cuadro de faringitis aguda, de rinofaringitis hace 5 días, o está con el cuadro actualmente, ¿no? Y luego es que se complica ese cuadro con una otitis media aguda. Ahora, puede haber una otitis media aguda sin infección en la rinofaringe, también, pero es más raro, ¿no? Es más raro. No es lo común, pero sí puede haber, ¿no? Que se inflame y se infecte el oído medio sin patología en la rinofaringe. No es lo común. Tendrían que pensar en otro diagnóstico, ¿no? O no tenerlo como una primera posibilidad. Como un paréntesis,
ya vamos a ver más adelante. Hay situaciones en las cuales el oído medio puede estar lleno de líquido no infeccioso, pero ese líquido no infeccioso puede funcionar como un caldo de cultivo, que por ahí entra alguna bacteria, llega ese líquido y hace una otitis media aguda rápido, ¿no? Este lo vamos a ver más adelante. Entonces vemos el rol fundamental de la trompa. Todo empieza porque se obstruye, se genera presión negativa, se succionan los microorganismos infecciosos de la rinofaringe, llegan al oído medio, lo infectan y producen una otitis media aguda. ¿Quién tiene la culpa? La trompa. Justamente, pues, ¿no? Si hay una infección aguda en el oído medio, los síntomas van a ser por eso, ¿no? Una inflamación aguda. Va a haber dolor, otodinia, va a haber otorrea cuando la secreción rompa la membrana timpánica y salga a través de la misma. Justamente si la membrana está rota, o si no está rota, pero el oído medio está lleno de líquido, va a haber una hipoacusia conductiva, ¿no? ¿Qué necesita el oído medio para transmitir el sonido? Aire. Si hay pus, no lo va a transmitir bien, ¿no? Y obviamente, pues como es una infección, hay síntomas sistémicos, ¿no? El paciente puede tener fiebre, malestar general, de repente pues artralgia, mialgias también. El paciente se va a sentir enfermo. La mayoría de otitis medias agudas son virales, ¿no? Vienen justamente de un proceso viral. Obviamente luego se pueden sobreinfectar o pueden ser bacterianas desde un inicio, pero no es lo común, no es lo más frecuente. Bueno, ¿cómo es que se hace el diagnóstico de una otitis media aguda? Con dos cosas: con la historia, la anamnesis, la historia que uno pueda recolectar, con la anamnesis, y con el examen físico. Con estas dos cosas. O sea, la otitis media aguda es un diagnóstico clínico. No necesitan tomografía, radiografía, laboratorio, no. Todo eso es complementario, ¿ya? Entonces necesitan básicamente entrevistar bien al paciente, ¿no? Preguntarle desde cuándo tiene los síntomas, qué síntomas tiene, si hubo o no un prodromo respiratorio alto, que suele ser la ley en estos casos, y examinar, hacer una otoscopía. Entonces tienen que aprender a hacer una buena otoscopía para poder diagnosticar una otitis media. Si ustedes tienen la historia de la otitis media, pero no ven la membrana timpánica, no pueden hacer un diagnóstico, ¿no? ¿Qué es lo que tienen que ver en una otitis media aguda para confirmar su sospecha que tienen ya con la anamnesis? Esto, ¿no? Una membrana timpánica edematosa, congestiva, con la vascularización incrementada, puede ser con un nivel ya de pus, ¿no? Retrotimpánico, puede haber sangre, ¿no? Si es que se perforó, ¿no? Y está ocupando esta sangre el conducto o parte de la membrana timpánica. Puede haber una perforación visible, ¿no? Cuando uno realiza la otoscopía, ¿no? Si eso se acompaña a toda la historia de una otitis media y ustedes hacen una otoscopía y ven esto, es una otitis media aguda. Confirman su diagnóstico y tienen que iniciar algún tipo de tratamiento. Etiología. En nuestro medio, más frecuente, neumococo, más que neumófilos. En nuestro medio, también para temas de exámenes de ENAM, de residencia, todo eso. Neumococo a la cabeza. Y más frecuente, virus. Siempre los virus, ¿no? Las otitis medias agudas. ¿Por qué? Porque justamente vienen del proceso viral. Lo cual quiere decir que a todas las otitis medias agudas les vas a dar antibióticos, no de un inicio. Hay ciertos criterios que nos van a indicar que el paciente va a necesitar antibióticos de un inicio, de arranque, ¿no? Si tenemos un paciente con un cuadro viral respiratorio alto, muy evidente, que está con otodinia, uno le examina y el tímpano está rojo, ¿no? Y tiene 1 o 2 días de evolución, quizás solucionando la causa de obstrucción de la trompa de Eustaquio se soluciona el problema. Descongestionantes, lavados nasales, antiinflamatorios, de repente corticoides, eso va a hacer que la trompa vuelva a meter aire al oído medio, de repente si por ahí hay algún germen pueda salir y se pueda resolver el problema sin necesidad de usar antibióticos. ¿Cuándo hay que dar antibióticos? Cuando es una otitis media aguda grave del arranque, ¿no? Si el paciente pues viene tóxico, ¿no? Con fiebre, con demasiado dolor, ¿no? Ustedes le hacen la otoscopía y ven pus, o sea, ya, pues ahí sí no hay duda que esa secreción purulenta sí está generada por una bacteria. O si los síntomas son demasiado intensos, les produce demasiado dolor, o si ya dieron, pues, ¿no? Antiinflamatorios, descongestionantes, y el paciente no mejora, está empeorando.
Ahí uno sospecha de una sobreinfección o una patología bacteriana de arranque, ¿no? Hay casos especiales, ¿no? Aparte también, en los cuales uno tiene que dar antibióticos. Si tiene menos de 6 meses, si es bilateral, ¿no? Sobre todo en menores de 2 años, si el paciente tiene una otitis media recurrente, o sea, siempre le da otitis media, ¿no? Común en niños. Esto es más de 4 episodios en 6 meses, ¿no? O en un año más de 3. Si el paciente obviamente está inmunodeprimido, es un paciente que es diabético, ¿no? Mal controlado, es un paciente con alguna terapia de inmunosupresión, es un paciente con VIH, una infección por VIH, ¿no? Y estadio ya avanzado, o es un paciente que tiene alguna malformación craneofacial, de repente tiene, no sé, paladar hendido, por ejemplo, ¿no? Que es un problema que afecta también a la apertura y cierre de la trompa por afectación de los músculos, ¿no? Que hacen extracción, o tienen algún síndrome genético que condiciona una malformación craneofacial. Aquí la sobreinfección o el origen bacteriano en un inicio es muy frecuente, entonces ahí se sugiere iniciar con antibióticos de primera intención, ¿no? Y esto es muy importante, irregularidad y seguridad de llevar a cabo el seguimiento, ¿no? Si es un paciente que ustedes están viendo con una otitis media aguda, es la primera vez que lo están evaluando, no lo van a poder reevaluar, se recomienda que se inicie antibióticos. ¿Por qué? Porque hay posibilidad de que ese paciente haga una otitis media aguda bacteriana. Entonces, toda otitis media que ustedes diagnostiquen tiene la necesidad de que ustedes reevalúen, ¿no? Y vean si el tratamiento sintomático de la rinorrea, la obstrucción, de la inflamación de dolor funcionó, ¿no? Si ustedes no pueden reevaluar a su paciente, digamos, no sé, pues está en su servicio rural y el paciente está yendo una vez y viene al médico una vez cada 2 meses, no la van a poder volver a ver, ¿no? ¿Qué pasa si ese paciente hace una otitis media bacteriana y no le diste antibióticos? Y como nunca lo vas a volver a evaluar, pues no vas a tener oportunidad de iniciárselos ahí. Entonces, en ese caso, se podría justificar, ¿no? O si hay otro tipo de personal técnico, por ejemplo, ¿no? O algún adicional de apoyo que de repente le puedes dejar el antibiótico, ¿no? Y si el paciente sigue con dolor, no mejora, hace fiebre, le inicia, ¿no? Y le deja la indicación. O sea, tener un plan de contingencia, ¿no? Todas las otitis medias agudas tienen que reevaluarse, y esto es más importante en pacientes pediátricos incluso, ¿no? Ellos tienen más prevalencia de otitis medias porque justamente la trompa de Eustaquio en los pacientes pediátricos es diferente, es más corta, es más horizontal, ¿no? Y esto hace que la contaminación desde la rinofaringe hacia el oído medio sea mucho más frecuente, ¿no? Y la trompa no sea tan funcional, o sea, siempre se cierra más fácil y genera mayor probabilidad de complicaciones. ¿Qué tratamiento? Pues cualquier antibiótico que cubra neumococo principalmente, ¿no? La amoxicilina de elección en dosis para otitis, ¿no? Que va de 70 a 80, puede ser también, si es alérgico, a citromicina, se puede dar también alguna quinolona en caso de alergia a la penicilina o a los beta-lactámicos, ¿no? Tratamiento sintomático, el tratamiento también, ¿no? Acompañado de los síntomas que tiene el paciente, dolor, rinorrea, etc. La duración, generalmente 7 días es el estándar, ¿no? Si hay mucha mejoría, si el paciente es muy menor, de repente más días, ¿no? Si es menor de 2 años, hasta 10, y si hay antecedente de otitis recurrente. Si no es el caso, puede a veces ser menor, ¿no? El tratamiento hasta 5 días y la mejoría es muy rápida, ¿no? El segundo día de tratamiento, y a la reevaluación el paciente está mejor, ya no hay otorrea, está bien, el tímpano está normal, todo ok, se puede suspender algo. Aquí tenemos un algoritmo que más o menos habla de todo lo que hemos realizado ahorita, para que lo puedan revisar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Es una patología bastante frecuente, ¿ya? La mayoría de pacientes con rinofaringitis aguda que tengan dolor de oído pueden tener una otitis media aguda, entonces siempre hay que ver el oído, ¿no? Y si esto no lo diagnostican, no lo tratan, empeora, ¿no? El tímpano se llega a perforar, hay otorrea, ¿no? Si la infección es, como digo, bacteriana, puede haber complicaciones de la otitis media aguda, ¿no? En las cuales podemos ver parálisis facial, abscesos cerebrales, meningitis, laberintitis como tal, o sea, la infección del oído interno, del laberinto, etc. O sea, puede haber bastantes complicaciones si es que esto no se trata y no se diagnostica. Antiguamente, las
personas morían de otitis media aguda, ¿no? Hacían una otitis media aguda bacteriana, no había tratamiento antibiótico, no existía, ¿no? Y hacían un absceso cerebral, hacían meningitis y morían. Sí, puede llegar a pasar eso, ¿no? Actualmente con el uso de antibióticos eso ya pues no es la ley, ¿no? Pero hay que tener el diagnóstico correcto. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Ya, entonces vamos a hablar de la otitis media crónica. La otitis media crónica, hay varias clasificaciones, varios subtipos, ¿no? Lo más simple es dividirlo de estas dos formas: una otitis media crónica supurada y no supurada, para que se entienda mejor. La no supurada viene a ser pues una otitis, o sea, una inflamación del oído medio, pero por una causa no infecciosa. Entonces, ¿qué cosas podría sufrir la trompa de Eustaquio sin ser una infección? ¿A quién se le ocurre? Un tumor. Una rinitis alérgica, por ejemplo, por la secreción, una hipertrofia de cornetes inferiores, una adenoides grande, ¿no? Muy común en niños, un tumor de nasofaringe, una angiofibroma, un tumor maligno, ¿no? Todo eso obstruye la trompa, pero no es una infección. Entonces, ¿qué pasa si la trompa se obstruye, pero no por una infección? No hay una liberación de una infección activa de la rinofaringe como tal. Entonces, lo que se genera pues, es simplemente la presión negativa, sí, pero no jala pues, la infección activa de la rinofaringe. En este caso, empieza a jalar el líquido del intracelular del epitelio del oído medio. O sea, se genera un transudado. O sea, hay líquido en el oído medio, se empieza a crear líquido ahí a partir de la se puede decir la succión del líquido del intracelular del epitelio del oído medio. O sea, no hay una infección como tal, es un líquido limpio, se puede decir estéril, ¿no? Pero se empieza a llenar. También algunas células del oído medio que no son secretoras de moco, por la presión negativa, empiezan a secretar moco, una secreción, ¿no? Eso también ocurre por la exposición constante a la presión negativa que tiene el oído medio al no tener una trompa de Eustaquio constantemente o interinamente permeable, ¿no? Por la obstrucción de la misma. Entonces, otitis media crónica serosa o otitis media aguda serosa es una acumulación de líquido no infeccioso en el oído medio. ¿Por qué? Por obstrucción de la trompa de Eustaquio, ¿ya? No infecciosa, obstruye por otra cosa, por un tumor, una adenoides, por cornetis, por moco no infeccioso. Bueno, para que sea crónica, esto tiene que ya tener más de 3 meses, ¿no? En el caso de la otitis media crónica no infecciosa, 3 meses que esté ocurriendo esa obstrucción y que se acumule el moco, la secreción ahí, ya se llama crónica como tal. Entonces la fisiopatología, como les decía, se obstruye la trompa, hay mala ventilación, la presión se vuelve negativa, hay obstrucción del intracelular, hay secreción de moco y se empieza a llenar el oído medio de líquido no infeccioso. Oído normal, oído con algo de líquido y todavía tiene aire, y después ya un oído lleno de líquido, ya no hay nada de aire. Obviamente esto va a estar en relación pues justamente con los síntomas, ¿no? Si no hay aire, ¿qué había? Mala conducción de sonido, hay hipoacusia, hay plenitud oral, el paciente siente el oído tapado, como cuando se pone el dedo así lo tapa. Puede haber dolor intermitente, ¿no? Puede haber zumbido de oídos por la hipoacusia, tinnitus. Puede haber inestabilidad, a veces los pacientes se sienten así medio mareados, medio inestables. Algunos les da hasta cefalea, ¿no? Pero la principal sintomatología es del paciente que refiere que está tapado su oído, que escucha menos, que siente algo ahí, ¿no? Y que por ratos a veces se destapa y se vuelve a tapar. Y uno lo examina y ve esto, pues, ¿no? Ve líquido o un nivel hidroaéreo en el oído medio. Y el conducto obviamente tiene que estar permeable, ¿no? Porque los síntomas de oído tapado y plenitud oral y todo eso también puede ser por un tapón de cerumen, ¿no? ¿Cómo se hace el diagnóstico clínicamente también, ¿no? La historia y el examen físico, pues un tímpano que tenga por detrás líquido o un nivel hidroaéreo. Y se hace un examen que se llama de timpanometría para confirmarlo, ¿no? En este examen
nos da dos valores importantes para este diagnóstico, que son la presión dentro del oído medio, que para esta patología debería estar negativa, justamente porque no entra el aire, se genera el vacío y se genera la función y la presión negativa, y el compliance, que es el movimiento de la membrana antihispánica de los huesecillos, debería estar bajo. O sea, esa presión negativa y esa acumulación de líquido hacen que no se mueva bien el tímpano ni los huesecillos, ¿no? O sea, se afecta su función justamente porque ya no está en un medio con aire, sino con líquido. Y eso se traduce en esta curva de acá, que es la curva B. Entonces, una curva B en la timpanometría, que es una curva con poco compliance y con presión negativa, son diagnósticas de una otitis media serosa, ¿no? Junto con toda la historia y el examen físico. El tratamiento es tratar la causa. Si hay una adenoides, hipertrofia de adenoides, de repente hacer una adenectomía. Si hay una rinitis alérgica, controlar la rinitis. Si hay un tumor, hacer excesos, etc. En casos en los que el líquido sea demasiado denso o no funcionen las medidas antes descritas, se puede colocar esto de acá, que son tubos de ventilación. Eso se coloca en las partes inferiores, de preferencia en el anterior inferior, y justamente lo que hace es meter aire al oído medio. Entonces mete aire al oído medio y la fisiopatología se acabó, ¿no? Ya hay ventilación, entra el aire, ya no hay más succión, hay presión negativa, todo se normaliza. Y estos tubos aproximadamente duran entre 6 meses hasta 2 meses, ¿no? Y pueden quedarse hasta 2 años, más o menos. Se caen solos, ¿no? Por contracción, por cicatrización de la membrana antihispánica, terminan por caerse hacia el conducto, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de las otitis medias crónicas supuradas, que vendrían a ser una otitis media aguda que de repente tuvo una perforación y esta perforación nunca cerró, ¿no? Si una perforación en el oído medio dura más de 3 meses, se convierte en un problema crónico, una perforación que ya no va a cerrar. Esta otitis media crónica supurada puede estar activa y generalmente infectarse y tener otorrea cada cierto tiempo, o estar inactiva y simplemente está la perforación ahí, pero no hay una infección recurrente. ¿Está activa o no activa? La otitis media crónica supurada es una perforación que dura más de 3 meses, que puede activarse o inactivarse de acuerdo pues, al cuadro infeccioso que puede estar ahí presente. Cuando se activa hay otorrea, hay síntomas de una otitis media aguda prácticamente, ¿no? Cuando está inactiva no hay síntomas infecciosos, pero puede tener el paciente por la perforación, hipoacusia, ¿no? Generalmente hipoacusia conductiva, que es lo que suele ocurrir cuando tiene una perforación. El tratamiento, pues, por definición, la otitis media crónica es una perforación pues, que tiene más de 12 semanas, el tratamiento sería cerrar la perforación de forma quirúrgica, ¿no? Hacer una timpanoplastia. Y obviamente cada vez que el paciente tenga exacerbaciones agudas, tratar las exacerbaciones con antibióticos. Aquí la etiología cambia, suele estar asociado a infecciones por pseudomonas, a contaminación por pseudomonas. Entonces el antibiótico de elección casi siempre tiene que ser un antibiótico que cubra pseudomonas, ¿no? El más común, que más se utiliza es ciprofloxacino. Un paréntesis, un punto aparte, una mención honrosa, es la otitis media colesteatomatosa, ¿no? Que viene a ser un caso especial, ¿no? En la otitis media colesteatomatosa lo que ocurre es la migración de la piel, del epitelio de la piel, de la que está en el conducto, hacia el oído medio. O sea, en el oído medio no hay piel, sino hay epitelio respiratorio. ¿Qué pasa si la piel, de alguna forma, llega al oído medio? Se genera un colesteatoma. Esa piel dentro del oído medio empieza a acumular queratina alrededor, empieza a crecer con más queratina y se forma como una tumoración medio pseudoquística que empieza a destruir todo en el oído medio. Entonces, si la piel llega al oído medio, es un desastre, ocurre un colesteatoma. La piel puede llegar por perforaciones, ¿no? Generalmente perforaciones marginales que están en la parte más externa de la membrana antihispánica. Las perforaciones marginales comprometen el annulus, que es el reborde ese que les comentaba, el anillo. Si lo comprometen, la perforación agarra esa parte, es una perforación marginal. Y al agarrar justamente ese anillo, la posibilidad de que el epitelio, o sea, la piel, migre hacia el oído medio es mayor, porque ya no está ese borde, ese límite que lo podría evitar. Puede ocurrir también un colesteatoma cuando hay
perforaciones en la pars flácida, ¿no? Cuando hay una perforación en la pars flácida es mucho más fácil que la piel migre hacia el oído medio, ¿no? Pueden haber también retracciones en la pars flácida, y como la pars flácida es mucho más fácil de que se perfore, la retracción en este sitio generalmente se asocia siempre a una perforación en su parte más medial, y ahí arrastra esa piel del tímpano hacia adentro, ¿no? Y se genera un colestatoma. Entonces, colestatoma, piel en el oído medio. La piel puede llegar por perforaciones marginales, por perforaciones a nivel de la pars flácida, por retracciones a nivel de la pars flácida, puede llegar también de forma postquirúrgica, ¿no? Iatrogénica, ¿no? Cuando uno hace una cirugía y de repente mete la piel adentro del oído medio haciendo algún tipo de procedimiento. Y también podría ocurrir de forma congénita, ¿no? Algunos, sobre todo en niños con otitis crónicas colesteatomatosas, pueden ser congénitas, o sea que de nacimiento quedó algo de piel en el oído medio, de arranque. Entonces esa piel, con los años, forma una acumulación de queratina y se forma un colestatoma, sin que el paciente haya tenido perforación del tímpano ni nada. O sea, nació con la piel adentro, ¿no? Eso se llama colestatoma congénito, que también existe. Entonces se forma, como les dije, como una masa, ¿no?, de queratina que destruye todo y se infecta todo el rato. Entonces es una, como les dije, un caso especial en el cual el tratamiento siempre es quirúrgico, hay que sacar esa masa, hay que sacar pues, todos se esconde, ¿no?, por partes del oído, se mete la mastoides, entonces hay que retirar todo para que no se vuelva a formar, ¿no? Como mencioné, las cirugías que se hacen en el oído medio, pues las timpanoplastías, son para reparar el efecto de una perforación timpánica a nivel del oído medio. Se puede colocar por encima de la capa fibrosa, cuando es overlay, o por encima del martillo, el injerto, cuando es underlay. O se puede hacer la técnica a través de la perforación, cuando es una perforación pequeña. Se revivan los bordes y se pone un cartílago o una grasa ahí para que se cierre. De acuerdo a donde se coloque finalmente el injerto, puede ser de varios tipos, ¿no? Se puede colocar en la ventana normal hasta se puede colocar sobre el mismo martillo. Aquí hay una cirugía para que vean más o menos qué es lo que se hace. Esta es la membrana timpánica, este es un electrobisturí que va a hacer una incisión en la piel. Este es un conducto y el conductivo, y acá está la membrana timpánica, ¿no? Esta es una incisión en la piel. El anillo fibroso de la perforación, o sea, cuando hay una perforación, siempre alrededor de la perforación se genera como una fibrosis. Entonces, cuando se hace una timpanoplastía, ese anillo de fibrosis se retira primero para que pueda haber cicatrización. Entonces, ahí se retira el anillo de fibrosis. Luego, bueno, ya sacado cartílago, puede ser del trago o de la concha auricular, lo están midiendo a ver si pues, va a tener un tamaño adecuado. Luego va a hacer una incisión en la piel del conducto, luego va a levantar la piel, eso de ahí es hueso. En el conducto auditivo prácticamente es piel y hueso pegaditos, no hay grasa, no hay tejido solar subcutáneo como tal. Levanta la piel y ahí tiene hueso, llega al anillo fibroso, o sea, al annulus, levanta el annulus también y levanta todo el tímpano, ¿no? Si tú levantas el annulus, está levantando todo el tímpano con el annulus. Llega al oído medio, coloca pues un periscopio o una fascia, ¿no? Acomoda también el cartílago que puso y luego el colgajo ese que levantó de piel y tímpano lo vuelve a bajar y lo vuelve a estirar, ¿no? Coloca esto de acá que es un hielpo, es como un colágeno, es una sustancia coagulante y listo. Cerró el defecto con cartílago y con pericondrio o fascia, ¿no? Entonces hace la incisión, levanta todo, pone todo por debajo y vuelve a reponer lo que levantó. Es algo que suena fácil, ¿no? La mastodectomía es la resección parcial o total de las encías mastoideas por algunas situaciones específicas, ¿no? Puede ser simple, radical, simple o radical si se saca también la pared posterior del conducto, o simple si no se hace eso,
retrógrada, demanda, todo va a ser de acuerdo a la técnica finalmente que se haga de la mastectomía, ¿no? De acuerdo a la indicación, a la patología. ¿Cuándo es que se hace una mastectomía? Cuando hay colestatoma. Casi siempre colestatoma se mete a la mastoides y tiene que hacer una mastectomía para sacarlo completamente. Cuando hay una complicación de una otitis media aguda, por ejemplo, una mastoiditis, ¿no? La otitis media aguda a veces se puede complicar con una mastoiditis y esta mastoiditis complicarse con un acceso, una fístula hacia la piel, puede fistulizar hacia el músculo, puede haber una coalescencia de todas las encías o ser una infección que no responde a antibióticos. Ahí se tiene que hacer el drenaje, se podría decir, ¿no? De toda esta colección a nivel mastoideo. Cuando hay que hacer exploración o descompresión del nervio facial, puede ser postfracturas de mastoides, postfracturas temporales que comprometan el nervio facial y generen una parálisis que requiera pues, una exposición del facial para su descompresión. Y para poner algún implante auditivo como el coclear. Acá más o menos vemos que se está fresando, ¿no? Con una fresa diamantada, las encías mastoideas, más o menos el procedimiento que se hace, ahí ya se llega a la parte más profunda y se llega a la comunicación de la mastoides con el oído medio, ¿no? Ahí se unen, este ya es el oído medio, esta es la mastoides, que son todas las encías por encima que se han fresado, ¿no? Se coloca igual una fascia y ya. Colapsó. Bueno, esta pectomía es una cirugía que se hace en una patología específica que se llama otoesclerosis. Es cuando en el oído, en el estribo principalmente, se genera como un foco de destrucción ósea y recalcificación a nivel de la ventana oval. Esto genera que el estribo se fije a la ventana oval y no se mueva. Entonces no transmita el sonido, no transmite el movimiento de toda la cadena. Y esto genera una hipoacusia conductiva. A veces esta calcificación se introduce también al oído interno y genera además una hipoacusia neurosensorial, ¿no? Pero la mayoría de otoesclerosis son solamente conductivas con compromiso de la unión del estribo con la ventana oval. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se saca el estribo, bueno, las cruras, se deja la platina, se hace un hueco en la platina del estribo, que es esta parte de acá, la base, y ahí se pone como una prótesis que transmita la vibración desde el yunque, ¿no? Como que se bypassea el estribo, ¿no? Entonces, se hace algo muy similar a lo que se hacía en una timpanoplastía, de hacer la incisión, ¿no? Y levantar la piel hasta llegar al ánulus. Se levanta el ánulus, se llega al oído medio, se identifica, saca un poquito de hueso aquí para ver mejor la articulación incuboestapedial. Aquí está el yunque y aquí está el estribo, ¿no? Se ve clarito con sus cruras y todo. Se hace una desarticulación del yunque con el estribo. Previamente se seccionó, me parece, el tendón también. Luego, una vez que ya lo separó, saca las cruras, ¿no? Y deja la platina. Luego a la platina, que es lo que queda ahí, este es el yunque, ¿no? Y ya no están las cruras del estribo. A la platina se le hace un huequito, una fenestra en la platina. Esta es la ventana oval con la platina encima, ¿no? Ya se le hizo a la platina un huequito. Se puede perforar porque la platina está calcificada y está fija, pues, justamente por su enfermedad. Entonces se puede sacar el estribo sin la platina, porque la platina está pegada. Y se coloca esa prótesis, ¿no? Entonces la prótesis va a ir hacia la platina y se va a unir con este ganchito al yunque. Entonces ya está acomodando y este ganchito tiene que meterlo ahí al yunque. Entonces lo pone y una vez que ya lo engancha, mueve el martillo o el yunque y se tiene que mover también la prótesis y empujar la platina, ¿no? Entonces es como que ya se creó una nueva cadena. Ahí mueve el martillo y se mueve todo, ¿no? Eso es una cirugía que se llama estapedectomía, ¿no? O sea, se hace específicamente en la otoesclerosis.
Hay procedimientos como la dilatación de la trompa de Eustaquio que se utilizan pues cuando una crisis media serosa pues falla todo, ¿no? Falla los tubos, falla el tratamiento médico de la causa. Ahí es donde se sugiere que puede haber un problema como tal de la trompa, que tiene una obstrucción, una fibrosis, ¿no? Básicamente lo que se hace es introducir un balón hasta el istmo, que es la unión de la parte ósea con la parte cartilaginosa de la trompa. El balón pues, dilata la parte cartilaginosa y se retira y queda la trompa más abierta, lo que se hace en casos específicos. Y para finalizar, mencionarles este implante de conducción de oído medio, que es un implante que transmite a través de su parte más medial el sonido a esa parte específica. Se utiliza en pacientes que, por ejemplo, tengan algún problema en el conducto o en el pabellón que les impide usar audífonos, ¿no? Paciente con hipoacusia que de repente tenga un conducto muy pequeñito o tenga un eczema crónico en la piel y no pueda usar audífonos, esta es una opción, o sea, es como un audífono pero que va al oído medio, ¿no? En esos casos específicos, pues, que de repente no tengan un conducto muy pequeño, tenga una infección crónica de la piel, tenga otros sistemas a repetición y el audífono sea un inconveniente, se puede utilizar esto, ¿no? Pacientes que no tengan oreja, ¿no? Por algún motivo, las amputaciones o hayan nacido sin oreja, también se puede usar esto. O sea, si igual una mastectomía, se hace una ventanita de los mastoides al oído medio y por ahí se pasa la parte más medial, ¿no? Que es la parte traductora. Y ahí es donde se puede poner en el yunque, en el estribo, y vibra con el sonido y hace vibrar la cadena y eso transmite el sonido hacia el oído. Bien, hasta ahí alguna pregunta, eso sería todo.